Pues para ahondar más en ese indicador de confianza empresarial ya nos acompaña aquí en plató Santiago Cesé, que es el presidente de la Cámara de Comercio de la provincia tinerfeña. Muy buenos días. Muy buenos días, Antonio. Bueno, dicen ustedes que la bajada de la confianza empresarial no debe interpretarse como algo negativo porque es una cuestión estacional. ¿Por qué están tan convencidos de que es algo pasajero? Bueno, estamos convencidos porque en definitiva cuando vemos las series de otros años, vemos que siempre en el mes de abril tenemos que tener en cuenta de que el sector turístico fundamentalmente pues es un sector que tira mucho en la economía y también en el sector comercial, y siempre en el mes de abril pues lo que se produce es un cambio entre lo que es la temporada alta y la temporada baja que empieza, de tal manera que ocurre casi lo mismo también concretamente en el sector comercial, donde han terminado las rebajas, y siempre se produce, una disminución. Muy al contrario, por ejemplo, como otras comunidades autónomas, como puede ser concretamente Baleares, donde ellos arrancan con la temporada alta y entonces por eso tienen, un índice de confianza muchísimo más alto, ¿no? Pero cuando entramos verdaderamente al detalle de lo que realmente ha sucedido, hay que pensar de que realmente lo que mide el indicador de confianza es, por un lado, lo que es, el primer trimestre que ha acontecido, y los empresarios, para que nos hagamos una idea, han tenido de cada 10, 3 un resultado mejor de lo que verdaderamente tuvieron en el trimestre anterior del cuarto trimestre del 2022. De tal manera de que estamos viendo de que efectivamente los resultados del primer trimestre son bastante buenos, y además si entramos un poquito más al detalle y nos metemos en el sector como puede ser el sector de la hostelería o del sector del transporte, que son sectores muy fuertes, pasamos a tener de cada 10, 5 han mejorado sus resultados. Por lo tanto, entendemos de que efectivamente es estacional y que esa preocupación con que es un descenso, pero no nos tiene por qué realmente preocupar, ¿no? Respecto a los primeros trimestres de años, sobre todo previos a la pandemia 2017, 2018, 2019, esa caída en el índice de confianza empresarial ha sido más o menos acusada este año. No, viene siendo aproximadamente muy similar a lo que realmente hemos tenido con otros. Por eso hemos querido decir efectivamente, porque hay que ser objetivo, ha habido un descenso en ese sentido de la confianza, pero que es un descenso que es estacional. Por lo tanto, lo que no queremos es generar ningún tipo de alarma, sino todo lo contrario, poner además también en énfasis lo bien que ha ido el primer trimestre, ¿no? El informe que presentaron ayer, da usted ya algunas pinceladas, habla también de las previsiones para el segundo. ¿Cómo pinta la cosa? ¿Pinta bien? Bueno, las previsiones que podemos sacar de la propia encuesta es que lo que está apuntando es a una estabilidad, en definitiva, ¿no? Y en ese sentido, pues hombre, tenemos que tener en cuenta de que es un buen dato, ¿no? Si nosotros pensamos de que se están tomando medidas en la economía, en definitiva, pues para que con el problema que realmente tenemos, sobre todo de la inflación, donde se están tomando medidas de quitar los estímulos, de subir los tipos de interés, de quitar esa flexibilización que realmente pues había con el gasto público, todo eso lo que realmente conlleva para bajar la inflación, en definitiva es una contracción de la economía. Luego, si los empresarios están viendo en este momento un mantenimiento de la situación que venimos teniendo, pues yo creo de que lo tenemos que entender como positivo. Señor Cesé, hace unos minutos se daban a conocer los datos de la última EPA. Enseguida le pregunto por las perspectivas de empleo. Como decimos, esos últimos datos de la encuesta de población activa del primer trimestre. El número de parados subió entre enero y marzo de este año en más de 103.000 personas, situándose el desempleo en más de 3.127.000 personas. La tasa de paro se sitúa así en el 13,26%, unas décimas por encima con respecto al último trimestre del año pasado. El número de hogares con todos sus miembros activos en paro se incrementó en el primer trimestre del año, situándose en 7.800 más con respecto al último trimestre del año pasado. Le pregunto, esas previsiones positivas, esas perspectivas de cara al segundo trimestre del año, ¿se van a reflejar también en la creación de empleo? Nosotros lo que nos da en la encuesta es que se van a mantener los empresarios en su gran mayoría, lo que realmente dicen es que van a mantener el número de empleados en sus empresas,
pero efectivamente lo que no se detecta es que vayan a incrementar sus plantillas. Entonces, pues bueno, tendremos que verlo, habrá que analizar bien concretamente la encuesta para poder entrar en detalles por sectores, por territorios, para poderlo. Pero yo sí que realmente me quiero quedar con que hemos tenido un año donde el mercado laboral se ha comportado magníficamente bien, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta de que efectivamente es así. ¿Y cuáles son las fortalezas para los próximos meses y también los factores que pueden desestabilizar ese crecimiento económico? Bueno, pues yo le diría de que las fortalezas que nosotros tenemos fundamentalmente pues está en ese sector turístico, donde estamos viendo la cantidad de reservas que nos están llegando, que se están consolidando. Vemos también, por otro lado, pues que la conectividad pues se incrementa, con lo cual es un dato importantísimo para nosotros de que los slots, pues la operativa en los aeropuertos pues continúe y que siga subiendo en ese sentido, ¿no? Por otro lado, también vemos una fortaleza en una diversificación que se está produciendo en la economía. Hay que tener en cuenta de que tenemos unas energías que tenemos que tender a ellas sostenibles, y en ese sentido Canarias tiene muchísimas posibilidades para poder incrementar la penetración de lo que son energías verdes, ¿no? Por lo tanto, no solamente en ese sector, sino que el audiovisual también está tirando muchísimo. Por lo tanto, sí que vemos motivos como para que verdaderamente podamos estar, digamos, esperanzados. Y por otro lado, también quisiera decir de que el consumo, por lo menos hasta este momento, pues está manteniéndose muy bien. ¿Y qué obstáculos pueden dificultar esa estabilización del crecimiento económico? Bueno, pues lo que puede, digamos que puede ser, pues en buena medida, lo que hemos dicho antes, pues esa subida de los tipos de interés que en un momento determinado pues pueda congelar demasiado lo que es realmente la economía. También vemos pues las dificultades que estamos teniendo los empresarios para que los proyectos puedan salir, los permisos, sobre todo urbanísticos, pues están generando muchos problemas para poder, digamos, entrar en un desarrollo como realmente nos gustaría. Por otro lado, también la inversión foránea pues se encuentra pues en esa situación donde esa inseguridad jurídica que hemos tenido con algunos proyectos pues no es positivo para la credibilidad que podamos tener. Bueno, hay una serie de factores que en ese sentido pues va mal. También es cierto de que tenemos mucha dificultad para encontrar mano de obra. Antes teníamos dificultad para poder encontrar mano de obra cualificada. En este momento tenemos la dificultad hasta inclusive de encontrar mano, y en ese sentido pues también tendremos que mirar a ver cómo realmente lo podemos hacer. Parece mentira que después de tener pues un 14% de desempleo, 180.000 personas en el paro, pero después no encontramos los perfiles donde no hay un ajuste entre la oferta y la demanda. Bueno, esperemos que pesen más las fortalezas que los inconvenientes, los obstáculos. Santiago Cesé, presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, muchísimas gracias por habernos acompañado. Es un placer, Antonio, estar con ustedes. Buenos días.